Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a revisar ciertos comandos que nos permite ejecutar la base de datos Oracle para poder hacer distintas acciones sobre los objetos que existen. Voy a abrir el esquema HR. ¿Sí? En realidad no vamos a ejecutar todavía ningún comando, pero vamos a explicar que existen comandos de tipo DML, ¿sí? DML, que son comandos Data Manipulation Language, ¿sí? Un lenguaje de manipulación de datos. Eh, Entre los tipos de comandos que podemos ejecutar de tipo DML está el select, está el insert, existe el update, el delete y el merge. Más adelante vamos a interiorizarnos en estos comandos para poder realizar algunas acciones sobre tablas. De hecho, vamos a ver qué es una tabla y para qué está definida en Oracle y qué podemos hacer con ella. ¿Ya? Otros tipos de sentencias que existen son las DDL. Las DDL son Data Definition Language. ¿Sí? Es un lenguaje de definición de datos para crear objetos. Dentro de ellos tenemos el create, está el alter, está el drop, está el rename, existe el truncate y el comment para comentar. Esto lo vamos a utilizar también en videos posteriores o en clases posteriores para poder crear objetos dentro de nuestra base de datos. ¿Ya? Existen otros tipos de comandos que son de tipo DCL. DCL es Data Control Language. ¿Ya? Entre ellos podemos indicar el grant y el revoke, que son para dar permisos. ¿Sí? Y también existen unos que son de control de transacción, ¿sí? Transaction Control, para poder realizar ciertas eventualidades dentro de una transacción o acciones de transacción, que más adelante también lo vamos a ver, que son el commit, el rollback, que es volver atrás, el confirmar o persistir la información, y el set point, que es para tener puntos de almacenamiento guardados, ¿sí? O de salvataje. ¿Sí? Eh, Estos son los comandos que vamos a empezar a utilizar. ¿Sí? Vamos a, en estas clases o videos, los principales comandos que vamos a usar son estos para poder obtener información en la base de datos, estos para crear objetos dentro de la base de datos, estos para cuando nosotros creemos usuarios y queramos dar permisos, privilegios dentro de la base de datos, y estos para construir ciertos bloques de transacción. Estos son más utilizados o los vamos a utilizar más en programación de base de datos que en consulta, ¿sí? Más que nada por el tipo eh, de material que vamos a estar revisando. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero por estos tipos de datos, después vamos a seguir con esto y vamos a ver esto. ¿Ya? Voy a borrar aquí un poquito. Vamos entonces a eh, ver cuál es la estructura de una consulta hacia una tabla. ¿Ya? Recordemos o definamos como tablas a un conjunto de objetos que vamos a crear en la base de datos. En la base de datos nosotros vamos a poder, antes de crear las tablas propiamente tal, tendríamos que hacer un modelamiento de la base de datos que queremos crear. Hay todo un concepto que tiene que ver con relaciones y entidades que vamos a ir profundizando a poco, ¿ya? El cual nos permite definir tablas directamente relacionadas y nos permite utilizar un principio que se llama ACID, que tiene que ver con la integridad de la información y asegurar que los datos sean lo más fidedignos posible. ¿Ya? Eh, Nosotros por lo general podemos redefinir o recrear el modelo que se construyó para poder definir esta tabla. Vamos a verlo. Vamos a seleccionar aquí archivo, data modeler, importar, diccionario de datos, y vamos a elegir la conexión HR. ¿Sí? Vamos a seleccionar el usuario HR, porque vamos a ir a los objetos que tiene almacenado ese usuario. Vamos a seleccionar las tablas que queremos revisar. Vamos a seleccionar todas. Aquí hay un botoncito que permite seleccionar todo. Y deseleccionar todo. Le vamos a seleccionar todo. Le damos al siguiente y aquí nos sale un resumen. Y él va a tomar las tablas y va a hacer una ingeniería inversa para poder construir un modelo lógico, un modelo conceptual
el cual nos permite entender un poquito más las relaciones que existen entre las tablas, ¿ya? Alguien ya creó este modelo y este modelo tiene relaciones entre tablas, ¿sí? A través de una cosa que se llama primary key, foreign key, que más adelante también vamos a profundizar. Le darle terminar. Y aquí cargó las 7 tablas y me muestra el diagrama que está acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cada tabla tiene una relación o un conector que es esta flecha que nos permite identificar el tipo de relación que existe entre una tabla y otra, ¿sí? Y hay que, entre comillas, aprender a leer estos tipos de conexiones, ¿ya? O estos conectores, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una tabla que se llama jobs, que son los trabajos, ¿sí? Y tiene una relación directa con empleado. Si se dan cuenta que hay una flecha y aquí hay una serie de líneas, de hecho hay 3 líneas hacia abajo, ¿ya? Cuando tenemos una flecha de este estilo, nos está indicando que los trabajos poseen muchos empleados, o sea, hay una relación de uno a muchos, ¿sí? Por un trabajo puede haber muchos empleados y por cada empleado solo tiene la capacidad de relacionarse un trabajo eh, por defecto, ¿sí? Otro elemento que nos indica esta flecha, que no es segmentada, que es continua, es que ambos campos son obligatorios. O sea, si yo creo un trabajo, puedo tener empleados, pero si yo creo empleados, tengo que asociar un dato, un registro de trabajo a ese empleado de forma de que exista ese trabajo. No puedo, por ejemplo, colocar un valor que no exista. Tiene que estar creado con la integración ya. Entonces, todo este modelo relacional sirve para eso, para poder asegurar la integridad, poder definir ciertas restricciones dentro del modelo, ya que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, esta tabla se llama Jobs, tiene 4 campos o 4 columnas. Cada columna tiene distintos tipos de datos. Por ejemplo, el Job ID dice que es una P, significa que es una primary key. Una llave primaria es una llave única, ¿sí? O sea, el valor no puede repetirse. En este caso es de tipo varchar. Cuando se creen las llaves, tienen que agregarse llaves que no estén repetidas, sino por defecto la base de datos nos va a dejar crear registros que tengan la misma llave. El job title es el título. Si se dan cuenta, el job ID es un varchar de 10 caracteres, el varchar 2 de 35. Si salen con un asterisco, ¿sí? O como con una estrellita, que en realidad es un asterisco, significa que es obligatoria. O sea, cuando yo cree algún registro, más adelante vamos a ver que en la tabla podemos crear n filas, ¿sí? Eh, Cuando yo defino con un asterisco es que es obligatorio, o sea, no puedo dejar esto en blanco, ¿sí? En cambio, aquí el salario mínimo y el máximo sí tienen o sea, sí pueden estar en blanco porque no están siendo obligatorios. El salario mínimo y el salario máximo son números de tamaño de 6 dígitos, ¿sí? ¿Qué más tiene esto? Como les digo, tiene la primary key y tiene una cosa que se llama índice, que más adelante vamos a ver para qué son los índices, ¿sí? Que nos permiten acelerar las búsquedas de la base de datos, ¿ya? Una base de datos transaccional tiene la particularidad de que es muy buena creando transacciones, o sea, insertando registros, actualizando registros, borrando registros, pero es un poquito más lenta a la hora de ir a buscar información, ¿sí? Y para buscar la información, por el tema del modelamiento, que también vamos a tener que revisar, hay ciertas normalizaciones que nos indican que los datos hay que segregarlos, o sea, dividirlos, ¿sí? Para que no estén totalmente repetidos y no el volumen de información no incremente en demasía. Entonces, en ese contexto, si yo quiero buscar información, por ejemplo, de empleado del trabajo el cual realiza y del departamento, si se dan cuenta, estamos en distintas tablas. Entonces, yo voy a tener que más adelante utilizar un concepto que se llama join, que es unión, y no es una unión completa de los dos conjuntos de datos de tablas que hay, sino que es una unión y nosotros vamos a especificar cuál va a ser el elemento que va a permitir que estos datos se unan para poder buscar la información completa, por ejemplo, del empleado, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las tablas o el modelo relacional nos permite segmentar los tipos de datos en distintas tablas y para poder buscar la información vamos a tener que utilizar un tipo de consulta que nos permita unificar la información, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, aquí hay una relación hacia sí mismo. Esto se llama relación recursiva, ¿ya? Quiere decir que la tabla tiene una relación hacia sí misma, ¿ya? ¿Para qué hacen esto? De hecho, aquí hay un campo que se llama Manager ID, que es una llave foránea,
si más adelante vemos la definición, apunta a la llave primaria del empleado, lo hacen para poder relacionar, por ejemplo, un empleado con su jefe. Un jefe es un empleado más dentro de los recursos que existen. Entonces está en la tabla de empleado, pero para poder referenciar y indicarle, oye, no sé, Juan o María tienen como jefe a Alexander. O para poder definir eso, se crea una relación entre la misma tabla y se define cuáles son las columnas que están relacionadas. ¿Ya? Bueno, esto más o menos, así como en síntesis, es lo que podemos hacer para poder generar nuestro modelo y poder entender cómo después ir a buscar los datos, que después vamos a utilizar harto esto a la hora de hacer consultas. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera comando que vamos a utilizar, que es para ir a buscar información dentro de tablas. Aquí las tablas ya las tenemos creadas. Está country, que es país, department, departamento, employees, que es empleado, job history, que es un historial de los trabajos o cargos que ha realizado una persona en la empresa, jobs, que son los trabajos que tiene una persona, location, que es la localización geográfica, y región, ¿sí? Que no es una región, por ejemplo, de Chile, es una región geográfica ya. No es una delimitación así como la que tiene Chile, es una región geográfica en el mundo ya. Sí, comentarles que esta base de datos viene por defecto en Oracle, en el 11G y en las otras versiones de base de datos superiores también. Y sirve para hacer pruebas, para poder entender y empezar a iniciarse con el conocimiento de las consultas de base de datos. ¿Ya? Entonces, este modelo ya viene precreado para que nosotros empecemos a trabajar. Entonces, el primer comando que debiésemos ocupar es el select. ¿Ya? Vamos a colocar aquí la nomenclatura o qué debiese ir en esta sección. ¿Ya? En esta sección puede ir un símbolo que se llama asterisco o comodín, que es para que muestre todas las columnas que tiene una tabla. Podemos definir el nombre de la columna de la tabla o podemos colocar expresiones, ¿sí? Que vendrían siendo funciones que estén anidadas, concatenación de texto, etcétera. Más adelante vamos a ver esto. Y a estas columnas podemos definirle un alias, colocando as y alias, el nombre del alias. ¿Sí? Vamos a colocar aquí nombre alias. Por lo general esta zona, dependiendo de la literatura que ustedes utilicen, le llaman columnas, ¿sí? Vamos a generar columnas dentro de la tabla que vamos a retornar. El select nos va a retornar una tabla, ¿sí? Con ciertas dimensiones de fila de datos y columnas, y las columnas están identificadas por los elementos que vayamos a colocar aquí. Entonces, por ejemplo, si la tabla tuviese 10 columnas definidas, nosotros si colocamos asterisco, por debajo el motor va a ir a buscar los nombres de las columnas y va a colocar todas las columnas. Si nosotros queremos solo indicar y mostrar ciertas columnas específicas, tenemos que colocar un listado de los nombres que queremos especificar. Si queremos hacer conversiones, por ejemplo, los datos son numéricos y queremos transformarlos a texto con algún formato en particular, ¿sí? Tenemos que utilizar una expresión y funciones que ya vienen en Oracle para trabajar. ¿Ya? Esta sección, como les digo, le llaman columna, zona de despliegue, ¿sí? Tiene distintos nombres. Por lo general yo lo llamo zona de despliegue, pero aquí vamos a generar las columnas. Después vendría la frase from, y aquí viene el origen, ¿sí? Y el origen puede ser, una tabla, ¿sí? Que es lo más común. Puede ser, una consulta, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que nosotros podemos utilizar una consulta. Esto se llama subconsultanidad. Para poder buscar información pueden ser vistas, etcétera, ¿sí? Pueden ser varios elementos. El origen, por lo general, al principio vamos a trabajar con tablas directamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, obtener todos los empleados que tiene la tabla de empleados? ¿Sí? Tal como está aquí, con el mismo orden de columnas. Estas son las columnas. Si yo abro esto, aquí está la tabla, ¿sí? Vamos a fijar esto. Con esto se fija. Y puedo abrir múltiples tablas. Por ejemplo, puedo abrir country y también fijarla. Y puedo seguir abriendo y fijando. Si no las fijo, si no fijo las tablas, yo coloco, por ejemplo, departamento y después abro empleados, se superponen. Entonces, lo ideal es fijarla. Aquí sale la definición de las columnas, los tipos de datos, que es lo que estábamos viendo en este diagrama. Sale si es que es nulo o no, si es que permite nulo o no. Y aquí salen comentarios que indican qué corresponde cada columna, que es una buena práctica cuando creamos nuestras tablas. Definamos comentarios para entender qué estamos almacenando en cada columna.
Aquí en datos salen la información, que es lo que nosotros vamos a ejecutar un select para poder mostrar esta información. Esta información siempre se muestra en el mismo formato, así que no nos permite mucha personalización con respecto a la información. Se puede hacer cosas aquí para filtrar, pero lo ideal es hacer una consulta personalizada, que es lo que vamos a hacer nosotros. También sale, por ejemplo, en Model, sale la relación directa del modelo lógico. Si se dan cuenta, es un extracto de este modelo completo. Este modelo completo y aquí solo muestra las relaciones directas. Entonces, por ejemplo, si me voy a empleado, empleado está relacionado con jobs, con job history y con department, que es lo que está acá. ¿Ya? ¿Sí? Y consigo mismo. ¿Sí? Es una vista que nos puede servir desde la versión de SQL Developer 21, creo que está esto, o 18, ¿ya? Pero hay otros SQL Developer más antiguos que no contienen este modelo. ¿Ya? Aquí salen unas restricciones que más adelante vamos a ver que nos permite, como su nombre lo dice, restringir los posibles datos que se van a almacenar ahí. ¿Sí? Disparadores, más adelante vamos a ver todo esto. ¿Sí? De hecho, hay una sección que se llama SQL que nos muestra cómo se construyó la tabla, ¿ya? O cómo se autogeneró la tabla. ¿Ya? Nosotros vamos entonces a hacer un select para buscar toda la información de empleados. ¿Sí? Vamos a colocar employees y punto y coma. El punto y coma es el delimitador de la consulta. Esto lo vamos a comentar porque esto no es un código válido. Si lo ejecuto me va a dar un error. Comentarios de bloque, slash asterisco, asterisco slash. ¿Sí? Muy parecido al de Java, ¿sí? Y de otros lenguajes de programación. Ejecutamos esto. Si ejecutamos esto nos muestra toda la información, ¿sí? Sin ningún orden en particular, ¿sí? Cómo está almacenado en la base de datos, cómo se insertó, y nos muestra toda la información que queramos obtener. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En videos posteriores vamos a empezar a trabajar con secciones personalizadas de lo que queremos mostrar, con alias, con transformaciones. Vamos a ver transformaciones de números, de texto, de fechas, etcétera. ¿Ya? Eso por hoy día. Muchas gracias. Hasta luego.